aunque siempre han estado aquí, a veces invisibles, a veces dolorosamente presentes, ya sea en la comida, en el bosque, en las paredes de casa, en nuestra piel y hasta en nuestros órganos internos, es muy poco todavía lo que sabemos acerca de los hongos. Se estima que existen entre 2.2 y 3.8 millones de especies, de las cuales solo 120.000 han sido identificadas, y de estas las más comunes nos parecen completamente extrañas. Sin embargo, los hongos son absolutamente fundamentales para mantener la vida en nuestro planeta, pues son ellos los encargados de reciclarlo todo: las hojas, los troncos, los cadáveres, la comida podrida, incluso algunos tipos de plástico, y movilizan cantidades enormes de nutrientes. Por otra parte, diferentes culturas de México poseen una relación y un conocimiento avanzado de los hongos que crecen en sus territorios. Desde hace muchos siglos, los utilizan no solo como alimento y medicina, sino también como una forma de acceder a otros estados de conciencia. Los hongos son todo menos simples, aparecieron mucho antes que nosotros en este planeta y por lo tanto nos llevan una ventaja de milenios en términos de evolución. Se nota, por ejemplo, en sus diversas maneras de reproducirse, de moverse y de formar simbiosis beneficiosas con organismos muy diferentes a ellos. Los hongos son tan sofisticados y eficientes que nos obligan a preguntarnos en qué consiste realmente la superioridad evolutiva y la inteligencia. Bienvenidos a una edición más del programa de la Revista de la Universidad. Seguimos con el tema de hongos y vamos a hablar de unos hongos que crecen en un ámbito al que no estamos acostumbrados. Nos hablan de hongos en el bosque, de hongos en nuestro refrigerador, y todo eso nos parece muy normal. Pero ¿qué tal hongos marinos? ¿Qué tal hongos en las playas? ¿Qué tal hongos en los mares? ¿Qué tal hongos en los lagos? Pues sí, hay hongos que crecen debajo del agua y de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Es Judith Posadas. Por favor, chequen los bellos aretes de hongo que se puso para el programa. Muy bienvenida, Judith, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, agradecida y honrada de estar aquí. Qué bueno, muchísimas gracias. Pues les cuento que Judith es bióloga por la UNAM, de hecho de la FES Zaragoza. Saludos a los amigos de la FES. Hizo un posgrado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM porque se interesa en el estudio de en el estudio de los hongos en ecosistemas extremos como los marinos y en los efectos del cambio climático en la biosfera del océano, algo muy conveniente en México porque tenemos mucho océano, una gran área de oportunidad, ¿no?, para aportar al mundo. Te titulaste recientemente de maestría con una tesis, voy a leerla. Sí, claro. El título es Evaluación de la diversidad fúngica en sedimentos de una zona mínima de oxígeno del Océano Pacífico, costa de Mazatlán, zona económica exclusiva de México. Lo leo porque es realmente muy sorprendente cómo la distancia que separa el lenguaje a veces científico, tan largo y tan específico, sí, del lenguaje que usamos para divulgar la ciencia o para divulgar el conocimiento. En tan largo título, en realidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué estudiaste? Pues con esta tesis lo que hicimos fue estudiar la diversidad de hongos en unas zonas mínimas de oxígeno, que es un ecosistema que está dentro del océano y es muy poco conocido. Las zonas mínimas de oxígeno son regiones en el océano que se caracterizan justamente por tener esta limitación en el oxígeno. Normalmente la concentración es de 200 a 250 micromol por kilogramo en todo el océano, y en estas zonas es 10 veces más pequeña, de 22 micromoles por kilogramo. Entonces, pues naturalmente esta limitación de oxígeno genera cambios en toda la diversidad, en el ecosistema, y pues aquí es donde estudiamos la diversidad. Nos llamó la atención justo porque no se ha estudiado tanto en México cómo es que se distribuyen estos hongos, si hay hongos en nuestras costas, ¿no?, las costas del Pacífico. Pero dime algo, a ver, las regiones mínimas de oxígeno, ¿eso limita la vida? ¿Es algo que es contraproducente para la ecología marina? Pues es un ecosistema natural, entonces lo podemos encontrar en los distintos océanos. Las zonas más grandes se encuentran en el Océano Índico y aquí en el Océano Pacífico. Y para nuestro país es particularmente importante porque casi toda la costa del Pacífico tiene una zona mínima de oxígeno. Y sí, debido a que son condiciones estresantes por esta limitación de oxígeno, no todas las especies logran sobrevivir. Por ejemplo, si pensamos en mamíferos marinos, pues su metabolismo requiere grandes cantidades de energía y para esas cantidades de energía necesitan oxígeno.
de lo contrario pues no podrían subsistir. Entonces estas zonas mínimas, pues no, en estas zonas no encontramos estos mamíferos marinos grandes, solamente cuando lo llegan a ocupar de refugio. Y en general lo que sí podemos encontrar pues son microorganismos, ¿no? Como los hongos o las bacterias. Pero una pregunta, ¿estas zonas mínimas de oxígeno tenía entendido que se están quizás expandiendo? O sea, ¿hay actividad humana, hay contaminación o hay calentamiento climático que provoca que haya menos oxígeno en el océano? Sí, justamente se está volviendo un problema ambiental. Digamos que son las zonas mínimas de oxígeno son regiones naturales que no habían representado un problema. El problema ahorita es que justo con estas actividades humanas, el incremento de la temperatura en la atmósfera y también los cambios en el océano, la elevada productividad, por ejemplo, pues están generando que el oxígeno se agote cada vez más. Entonces, esto es particularmente importante, por ejemplo, en las costas, porque pues todos hemos ido a una playa, todos hemos ido a unas costas y generalmente lo que vemos es una vista hermosa y preciosa con un montón de diversidad, pero por ejemplo ahorita con esta expansión de las zonas mínimas de oxígeno, pues al perder el oxígeno se pierden muchas especies y entonces se han llamado zonas muertas. Entonces imagínate lo impactante que es llegar a una zona y de repente ver un montón de peces muertos y no saber qué está pasando, ¿no? Entonces en lugar de ser una vista preciosa se vuelve una vista caótica, justamente por esta expansión anormal de las zonas mínimas de oxígeno y que limita mucho la diversidad y mata muchas especies. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esta evaluación? ¿De qué sirve buscar la diversidad fúngica o buscar hongos en estas zonas donde, pues aparentemente marcadas por el signo de muerte, por lo menos de las especies con las que nos gusta convivir? Sí, pues, por ejemplo, aquí la importancia de conocer la diversidad en general es saber cómo funciona este ecosistema. Y sobre todo también, por ejemplo, viendo hacia el futuro, ¿no? Para poder monitorear y predecir ciertos cambios, es importante conocer cómo funciona el ecosistema de forma natural y con base en esto ya partir y decir, sabes que se está expandiendo y esto provoca, por ejemplo, el ingreso de especies invasoras. Naturalmente las especies que normalmente estaban en este ecosistema, pues al expandirse las zonas son desplazadas o pueden morir. Entonces eso es lo importante del trabajo, es brindar como conocimiento base de qué diversidad fúngica hay. Y ya particularmente del grupo resulta importante porque pues entender por qué se pierde el oxígeno en el sistema, ¿no? Uno de los procesos más importantes que suceden aquí, ante la falta de oxígeno, pues utilizan nitrógeno, por ejemplo, para poder respirar. Y curiosamente, pues no se sabía que los eucariontes, como los hongos, podían respirar con nitrógeno. La mayoría decía, no, pues oxígeno, todos los eucariontes oxígeno. Y entonces la mayor parte de los estudios se enfocaba en bacterias o procariontes, ¿no? Pero ya después se descubrió que los hongos también ocupan el nitrógeno para respirar. Y aquí lo interesante es que los hongos, por ejemplo, al respirar con nitrógeno, tienen una vía que libera óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas, y este gas al llegar a la atmósfera, o sea, no se queda en el océano, sino que al ser un gas se va a la atmósfera. En la atmósfera es un gas de efecto invernadero. Y como todo gas de efecto invernadero, pues provoca el calentamiento de la atmósfera, incrementa la temperatura y bueno, ya los efectos que conocemos no solo en el océano, sino pues por ejemplo estos cambios de clima que estamos viendo, la diversidad terrestre, o sea, se vuelve un problema global y de ahí la importancia, por ejemplo, de estudiar este grupo de organismos. De acuerdo, pero aquí estamos entonces hablando de estos organismos fúngicos negativos. Bueno, siempre cuando decimos buenos o malos, lo hablamos desde nuestra perspectiva, claro. Porque para los hongos que consumen nitrógeno, pues están felices, ¿no? Sí, para ellos son muy buenos. Pero para nosotros esto que contribuye al calentamiento global es malo. Pero hay hongos, según entiendo, que también pueden aportar remedio. Sí. Justamente. Háblanos un poquito de eso. Pues mira, aquí lo curioso de entender cómo funciona el sistema, por ejemplo, es sabiendo la diversidad fúngica, por ejemplo, de hongos en estas zonas mínimas de oxígeno, podemos ver quiénes están y qué función están desempeñando, ¿no? Entonces, como bien lo acabas de decir, muchas veces decimos, nos vamos por la parte negativa, pero también es cierto que, por ejemplo, los hongos en su hábitat natural no están haciendo daño, o sea, ellos están formando una parte vital, crucial en el sistema. Sin ellos el sistema no podría existir y la diversidad probablemente cambiaría enormemente. Y igual las actividades, por ejemplo, de las que nosotros nos beneficiamos, ¿no? Como la pesca. Entonces, entre las cosas buenas, por ejemplo, que son muchísimas por parte de los hongos, está también la micorremediación, ¿no? Y una de las cosas bien bonitas que se ha visto es que los hongos pueden incluso biorremediar zonas que han sido contaminadas por derrames petroleros.
En el laboratorio, por ejemplo, se trabaja con hongos de playas arenosas y se ha visto que una de las especies, por ejemplo, de los géneros Corolospora, comen el petróleo. Entonces esto es sumamente importante porque pues son una manera de biorremediar estos terribles derrames petroleros que vimos, por ejemplo, en 2010 en el Golfo de México. Y lo que observaron, por ejemplo, en un estudio que por suerte muestrearon antes de que fuera el derrame, pues lo que observaron es que la comunidad fúngica ante el derrame empezó a dominar sobre todas las demás especies, sin ningún manejo intencional humano, sin nada, solitos empezaron a predominar. Claro, pues empezaron a comer eso, o sea, les conviene. Y fue un indicador de que pues los hongos están haciendo algo bueno en el sistema y súper importante para ayudarnos a biorremediar pues actividades que hemos provocado, ¿no? Claro, pues la biorremediación, digamos que es algo que los hongos han hecho desde un inicio, ¿no? Son los recicladores por excelencia. Sí. Hasta donde entiendo, la aparición de los hongos sobre la tierra, por ejemplo, que son los que más conocemos, pues ayuda a degradarnos nosotros, a degradar toda la materia orgánica para reciclarla. Lo que no sabíamos y que se empieza a descubrir es que pueden degradar polímeros o materia muchísimo más compleja. Sí. Estamos hablando de, conocemos que hay hongos que pueden empezar a degradar plástico. Exacto. Lo cual para los océanos también viene muy bien, porque sabemos que hay islas de plástico, sí, ¿no? Y también para los derrames petroleros, que pueden degradar este tipo de materia compleja. Lo que quería preguntar es, ¿se pueden cultivar y luego que los avientas ahí o tienes que esperar a que lo hagan solitos? Justamente, pues es lo que se busca con estos ensayos en laboratorio. Primero ver qué función tienen y si están degradando, por ejemplo, el hidrocarburo. E incluso los plásticos, porque al final son polímeros derivados de hidrocarburos, ¿no? Claro, es cierto. Y entonces también se ha visto que los hongos pueden degradar plástico. Y aquí, por ejemplo, lo que han visto es que, pues, por ejemplo, ya los aíslan, y una vez que los aíslan y comprueban que sí están degradando o metabolizando, comiendo el petróleo o el plástico, pues entonces ya digamos que se propone, ¿no? Es un buen paso, es el primer indicio que tenemos para poder proponerlos, digamos, como una especie biorremediadora. Pero después de esto, pues es importante ya considerar las variables externas al hongo, ¿no? Porque en aislados ya funcionó, pero en el ecosistema hay que ver, por ejemplo, que no va a estar aislado, o sea, va a interactuar con otras especies y, por ejemplo, los hongos podrían incluso dejar de degradar el plástico si tienen otras fuentes de carbono o de hidrocarburos, por ejemplo, por ocupar otras fuentes de nutrientes, ¿no? Y también sería importante ver cómo reaccionan con los factores abióticos, como la temperatura, los nutrientes, o sea, hay un paso, hay como más trabajo que hacer, pero el primer paso pues es lo que importa, que se está viendo que sí pueden micorremediar. Vamos a irnos a una pausa y vamos a hablar un poquito más justamente de estas oportunidades y qué más hay que estudiar en cuanto a hongos en el mar, en los océanos. Vámonos a una pausa y volvemos con Judith Posadas para seguir hablando de los hongos marinos. Estamos de vuelta platicando de los hongos marinos. Nos contaba Judith antes de irnos al corte que hay hongos que prometen, en cierto modo, que son una promesa para la biorremediación, se llama. Bueno, ¿cómo le llamas? Micorremediación. Bueno, es parte, ¿no?, de la biorremediación, que podrían ser comedores, ¿no? Procesadores, degradadores de plástico, degradadores de petróleo, todos estos problemas que son tan traumatizantes en los océanos. Lo que quería saber es, dices, hay mucho por hacer, pero ¿se está haciendo? ¿O qué dificulta? O sea, ¿por qué no está el mundo entero volcado en estas soluciones quizás al problema? ¿Qué dificultades se confrontan los estudios de este tipo de hongos? Pues qué interesante pregunta. La verdad es que creo que es importante también hablar sobre el tema porque justamente el océano es grandísimo y la diversidad que se conoce es sumamente pequeña de hongos. Por ejemplo, actualmente con los enfoques independientes de cultivo, las tecnologías modernas, se ha visto que existen entre 6 y 12 millones de hongos. De estos, de hongos en general. De estos 150,000 aproximadamente son hongos que son descritos, que hasta ahorita se conocen. Y de estos 150,000, solo 1,857 son marinos. Entonces vemos que es abismal la diferencia, lo que nos hace falta por encontrar, que estudiar. Y aquí una de las principales limitaciones que puede haber para que limitan el estudio son, por ejemplo, pues la falta de especialistas, que es algo importante.
hay pocos micólogos en nuestro país y esto también pues dificulta justamente que se hagan este tipo de estudios. Y otra de las cosas también es que el océano en sí mismo pues representa retos, ¿no? Tanto metodológicos como técnicos. Entonces no es fácil, por ejemplo, muestrear a 11,000 metros de profundidad como en algunas profundidades del océano lo podemos encontrar. Y ahí pues se requiere tecnología y con esta tecnología también se requiere pues dinero, financiamiento para poder realizar, por ejemplo, las expediciones que son muy caras. Y pues una vez que se lleva a cabo este muestreo, pues aprovechar al máximo todo, ¿no? Porque también en el laboratorio pues se encuentran nuevos retos. A lo mejor si hablamos de diversidad, no toda la diversidad logramos cultivarla porque no logramos simular las condiciones originales. Nos encontramos también con dificultades, por ejemplo, para aislar los organismos que están degradando el petróleo. Y todas estas serían las limitaciones principales. La cuestión de que el mar es inmenso y no se ve que hay, ¿no? Es muy difícil, o sea, tengo entendido, tuvimos un programa alguna vez, cuando hicimos el tema mapas, invitamos a un geógrafo marino y nos explicaba que que es esta superficie reflejante, no permite ver desde fuera, digamos, el fondo marino. Y entonces hay que explorarlo con métodos de batimetría, o sea, como mandar haces de luz, pero ¿cómo haces para cubrir una cantidad tan amplia? Es decir, que no conoces ni todos los yacimientos marinos, ni toda la geografía, ni el mapa realmente marino está bien establecido. Entonces me imagino que además todos los estratos que hay de especies en miles de metros es un mar, ahora sí que un océano en sí, justamente. Por ejemplo, en el trabajo con el que apenas obtuve el grado de maestría, justamente estábamos viendo eso, es que es impresionante porque, por ejemplo, en la misma estación veíamos que entre 0 y 20 centímetros en el sedimento, la diferencia, o sea, no lo esperábamos, pero la diferencia es sumamente grande. Prácticamente el 76% de la diversidad era única para cada uno de los sitios, cada uno de los sedimentos, incluso a 20 centímetros de diferencia había diferencias abismales. Y justamente, como lo estás mencionando, nos falta mucho por descubrir, pues el planeta azul, que es nuestro planeta Tierra, es casi todo agua, y pese a eso solamente conocemos el 5% del océano. O sea, el 95% nos hace falta explorar tanto el sedimento, la columna de agua, estos ecosistemas, como las zonas mínimas de oxígeno, las playas, las costas, todavía hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Sí. Fíjate que cuando escuché que existían los hongos marinos, primero, como lo mencionaba al inicio del programa, fue sorpresa, porque uno está acostumbrado a hongos terrestres. Sí. Porque uno piensa que se necesita, humedad más la materia. En realidad no es tan extraño, puesto que uno de los principales ingredientes es la humedad. Sí. Yo tenía entendido que en realidad los hongos fueron los formadores de suelo, o sea, permitieron como la adaptación de la vida que surgió del mar y permitían la adaptación en la tierra, ¿no? Pero lo que me preguntaba, y ya sé que es una cuestión muy espinosa, es si los hongos en realidad salieron también del mar o se crearon durante esta adaptación de la vida marina a la vida terrestre, o bien están regresando de la tierra al mar como ciertas tortugas, o un poco de todo. Sí, justamente como lo mencionaste al principio, es un enigma, esto todavía es un debate. Porque se ha visto mucho en las investigaciones que se han hecho, o sea, coincide la diversidad que encontramos o los hongos que encontramos aquí en el mar, coinciden con muchas especies terrestres y entonces, pues aquí viene la cuestión, ¿cómo llegaron aquí, no? Pues lo más lógico es pensar, coinciden en ambientes terrestres, seguramente fueron transportados por viento, por escorrentía y llegaron al océano. Pero esto no necesariamente quiere decir que estén activos o que estén vivos, ¿no? A lo mejor llegaron y pues se murieron. Sin embargo, pues ha sido tan recurrente esto que ya con los estudios que se han hecho, pues se ha visto que los hongos están activos, que los hongos se están reproduciendo y esporulando, y que además, por ejemplo, varían en su abundancia dependiendo las condiciones del ambiente. ¿Eso qué nos indica? Pues que están reaccionando al sistema, ¿no? Si son condiciones que les favorecen, pues crecen más, hay más abundancia, y si son estresantes para ellos, pues o no están o disminuyen su abundancia en el sistema. Y entonces ahí es donde la pregunta, ¿no? Entonces, si venían de ambientes terrestres, ¿qué hacen en medio del océano y con tanta abundancia, ¿no? ¿Qué están comiendo? ¿Cómo llegaron ahí? Y pues lo que se ha visto es que más bien, o sea, sugerido es que existen transiciones repetidas de mar a tierra y de tierra a mar. Ah, sí, ok. Y que intercambio. Exacto, que la transición es dependiendo muchas veces del grupo. Incluso también se ha propuesto, por ejemplo, que vienen de aguas dulces y que bajo algunos cambios históricos en el planeta, en el mar,
estos hongos de agua dulce lograron llegar a ambientes marinos y de ahí se adaptaron y colonizaron. Entonces, si bien esto es un debate del origen de dónde vienen los hongos marinos, lo que sí queda claro es que tienen una capacidad de adaptación fisiológica increíble. Es lo que iba a decir, muchísimo más que la mayoría de los organismos, ¿no? Que a duras penas se adaptan a la tierra y les cuesta mucho trabajo regresar al mar o viceversa. Justo. Como por ejemplo lo podemos ver, ¿no? Tan solo en especies grandes como un león, lo asociamos siempre en ambientes terrestres, y la ballena pues siempre en ambientes marinos. Y en hongos, por ejemplo, no, o sea, en hongos es muy normal, es muy común encontrar los mismos hongos en ambientes marinos y en ambientes terrestres, como en ambientes de agua dulce, ¿no? Sí. Entonces, oye, pero esto nos habla de algo maravilloso y que nos hace sonreír, pero también de algo un poco inquietante, ¿no? Si son tan si se adaptan tan bien a los cambios, me imagino que pueden adaptarse, o sea, a ver, dos cosas. La primera sería, es porque rápidamente se reproducen, o sea, tienen ciclos de vida muy corto y mucha recombinación, ¿no? De ADN. Sería como por eso, o sea, porque hay muchísimas más generaciones, pero sobre todo la consecuencia de esto es que se podrían adaptar mejor al cambio climático, es decir, estamos en un mundo que o sea, estos cambios acelerados que creemos que está provocando el hombre van a favorecer a organismos tan adaptativos como los hongos y realmente se convertirán en una amenaza. Pues están las dos partes. Por una parte podrían ser una amenaza porque, por ejemplo, ante condiciones estresantes, podrían, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que en playas arenosas, cuando hay más turismo, curiosamente hay un pico de hongos patógenos, hongos que causan infecciones. Y pues qué oportuno, ¿no? Llegamos de vacaciones, ellos están listísimos y entonces pues de ahí vienen alergias, infecciones y cosas por el estilo. Y pues es una actividad humana que desencadenó estos cambios, ¿no? Pero también por otra parte se ha visto que los hongos pueden ser una alternativa para remediar, para limitar, por ejemplo, este incremento de temperatura, ayudar, por ejemplo, a los corales incluso a resistir este calentamiento que tanto les está afectando, el blanqueamiento de corales que estamos viendo. ¿Cómo ayudan a los corales? Pues, por ejemplo, con su asociación podrían mitigar de alguna manera los cambios de temperatura a los que están expuestos y de esta manera ayudar, por ejemplo, al coral a persistir en el sistema. Y también, por ejemplo, podríamos observar que estos hongos ayudan a generar, son muy comunes las simbiosis en los hongos, entonces podrían crear esta simbiosis para ayudar a otros ecosistemas, por ejemplo, en los manglares, y de esta manera resistir los cambios que desencadena el cambio climático. Hay un asunto que me interesa particularmente, que quizás podemos abordar un poquito, que es el de las ventilas hidrotermales. Estamos hablando de estos como chimeneas en el fondo del mar, digamos, estos conductos que permiten que suba la temperatura del centro de la Tierra. A veces hay lava, a veces hay azufre, en fin, hay calor, y eso genera vida. Y cuando es muy, muy, muy profunda esta vida, no tiene mucho intercambio con el exterior. No. Es decir, o sea, es realmente como un sistema casi aislado. Sí. ¿No? Y entonces esto nos permite pensar que el antropoceno no llegaría a ciertas ventilas hidrotermales, es decir, no se permearía quizás tanto la contaminación, o que si hubiera una guerra nuclear o uno de estos como cataclismos, no forzosamente acabaría con la vida que hay en esas profundidades, como que serían las que estarían más a salvo si algo se va a salvar. Y que de ahí puede resurgir la vida, puede repoblarse a lo mejor, nos podemos imaginar que allá abajo queda la semilla de volver a poblar la tierra. ¿Qué hongos hay? ¿Hay hongos también en las ventilas hidrotermales? ¿Hay reserva de eso? Sí, justamente, y también es súper interesante, ¿no? Porque las ventilas son ecosistemas que se caracterizan por ser, digamos, imaginemos un volcán en el océano, temperaturas elevadas, pues pocos nutrientes, porque la profundidad a la que se encuentra normalmente, pues ya no hay luz, ya no hay entrada de luz, ya no hay organismos que hagan fotosíntesis, y entonces aquí, pues, ¿de qué se alimentan los organismos, no? Pues aquí están hongos, y lo curioso es que pese a las altas temperaturas, las condiciones estresantes, y los gases también que se liberan, porque muchos son, por ejemplo, azufre, ¿no? Pues pese a todo esto, los hongos están ahí, y se están alimentando, y pueden ser, como ya no hay, por ejemplo, pues fotosíntesis, no hay este tipo de cosas a estas profundidades, ni tampoco hay luz, pues lo que han visto es que los hongos pueden estar degradando la poca materia orgánica o alimentándose, por ejemplo, de la materia orgánica que está ahí residual,
Y justamente también cambia la composición conforme, por ejemplo, nos alejamos de la ventila. A lo mejor cerca de la ventila hay una temperatura de 300 grados y conforme nos vamos alejando, pues cambian las condiciones. Y también los hongos pueden ir mostrando cambios en la diversidad que encontramos, pero sí hay hongos. Sí, sí, como lo mencionas, es impresionante porque imaginar, deja tú las presiones, ese mundo de oscuridad total, sí. ¿no? La oscuridad total que hay allá abajo. Cuando pensamos en vida, siempre la vemos en colores y en hongos más, ¿no? Los sí. hongos, si por ejemplo ven la revista, la edición que publicamos, pues son unas fotos coloridísimos. Sí, o sea, hay una fascinación por los hongos también por sus formas y sus colores y una parte visual muy importante. Pero allá abajo, donde está este reservorio de vida tan lejano de nosotros, hay calor, hay vida, pero no hay luz, ¿no? Todo eso se está desarrollando en la oscuridad. Y es curioso lo que mencionas porque justamente estamos acostumbrados a ver en ecosistemas terrestres estos hongos tan ostentosos, que en realidad lo que vemos son sus estructuras reproductivas. Ajá. Y entonces, pues nos imaginamos algo a lo mejor similar en el mar y sin embargo no. En el mar la mayoría de los hongos son microscópicos, entonces no podemos verlos a simple vista. Claro, lo cual dificulta una vez más su estudio y encontrarlos y verlos y también generar el interés. Y el interés, justamente, como bien mencionaste. Oye, pues muchísimas gracias, Judith, por venirnos a hablar de este tema y muchísima suerte. Yo creo que hay una larga carrera para ti en todo esto. Espero que oigamos hablar de ti y de bioremediación, que es lo que, bueno, por lo menos nos mueve en este momento muchísimo. Sí, hace mucha falta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias. Enterados están de todas estas hongos en el mar y de todas sus posibles aplicaciones y sus posibles promesas. Y bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego.